Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. La situación del próximo Carnaval de Aruba parece no acabar. Después de reunirse entre el ministro Otmar Oduber, Grupo Suní, Música y SAC, se llegó a la conclusión que los últimos no seguirán en la dirección del Carnaval número 61 de Aruba. Esta noticia no cayó bien junto a su directiva, quienes indicaron que demandarán al gobierno si les niegan el permiso para el Carnaval. Definitivamente Stichting Arubanse Carnaval SAC no formará parte de lo que se convertirá en el próximo organización del Carnaval SMAC. Si eso significa que SAC no formará parte del Carnaval de Aruba, hay que mirar aún las razones por las cuales no van a ser parte de esta nueva organización. Por lo menos esto fue lo que salió de la reunión el lunes en la noche entre SAC, el gobierno, Grupos Unidos y Música. El problema es que entre estas instancias, ellos no se tienen confianza y como tal no pueden trabajar con una situación así. Creo que hasta aquí llegamos, indicó la presidenta de SAC, Tecla Kelly, a la salida de la reunión el lunes en la noche. Pero asimismo también esta organización Stichting Arubanse Carnaval SAC indicó que si ellos no reciben el permiso para organizar el carnaval, llevarán al gobierno de Aruba a la corte. Estas fueron las declaraciones del abogado de SAC recientemente. Según él, ellos entregaron la petición de permiso desde el 1 de septiembre y han estado esperando para este resultado. Según el abogado, el motivo de ir a la corte es porque ellos quieren ver cuáles son los motivos por los cuales le negaron el permiso después de tantos años de organizar el carnaval de una forma responsable. ¿Y qué tal esto? Chocó a dos mujeres, escapó, intentó esconder el auto y además estaba ebrio. Es la historia de un carabinero en Chile que protagonizó un accidente en Puerto Montt. Fue dado de baja y formalizado por la ley Emilia. Esta es una de las víctimas y sus lesiones. Yo creo que iban tan curados que nos pegaron, ni siquiera nos hicieron el quite. Nos pegaron así de frentón. Así quedó el auto. Aquí el responsable tenía 1.18 gramos de alcohol por litro de sangre cuando se produjo el accidente. A eso sume que en el vehículo venían 4 personas y todos eran carabineros. Bueno, se da a notar la cobardía de estos señores, o sea, señores de la ley que se hacen llamar, de no, ¿por qué no reconocen que el tipo que iba manejando y punto? ¿Por qué no se bajaron a atenderla, a ayudarla? Fue un choque por alcance. Las que se llevaron la peor parte fueron 2 jóvenes universitarias que se movilizaban en esta motocicleta. Una de ellas sufrió una fractura cervical. Según testigos, tras el impacto fueron a dar varios metros más allá. Quienes la chocaron no se detuvieron, incluso escaparon e intentaron ocultar en la oscuridad el Fiat Palio. Muchos lo siguieron, dieron aviso, de ahí la detención. Ahí el conductor está justamente bajo los efectos del alcohol. Eso también se certificó. Todos lo denunciaron a él como el conductor. Omar Castillo, carabinero que cumplía hasta ayer funciones en la quinta comisaría de Puerto Montt. Dicho en pasado, ya que junto con ser formalizado bajo el marco de la nueva ley Emilia, fue separado inmediatamente de la institución. Estamos frente a qué, un grupo de qué, de personas que se encubren unos contra otros, o sea, ¿para qué? Son personas de ley. No he recibido llamado de nadie pidiendo disculpas por último, si pudimos haber muerto y ellos como si nada. Quedó en libertad solo por su irreprochable conducta. Sin embargo, de ser encontrado culpable, deberá pasar al menos 1 año en la cárcel. Su misión, hacer cumplir la ley. En este caso, la violó. En Argentina, una banda cayó cuando la policía siguió el rastro de las comunicaciones. Estaba muy bien organizada, realizaba secuestros virtuales, engañando a las víctimas con las llamadas a la madrugada. Un modus operandi que se iniciaba así. Dime cuándo tenés una clacar. Sí, vuelo. No, y los dólares. Una llorona convincente y una teatralización de la supuesta víctima y su secuestrador apoyados por una infraestructura de comunicaciones y vehículos. Así funcionaba esta banda de gitanos que cometía secuestros virtuales, sorprendiendo a personas desprevenidas a las que engañaban en plena madrugada. Era un montaje en una escena en donde generalmente llaman en horarios nocturnos, donde la víctima duerme, la verdad que no espera este suceso, y los integrantes de la banda hacen distintos papeles.
¿sí? Donde tenemos partes de personas que harían como la víctima que está secuestrada, están otras partes, otros integrantes hacen de los propios captores, y bueno, y después están quienes van a buscar el dinero. En la esquina de Gutiérrez, que dobla a la izquierda, porque está el hombre de la varita adentro, no lo digo. Que dobla a la izquierda, que haga 20 metros y que deje la bolsa ahí. La banda estaba integrada por 4 hombres y 3 mujeres, todos de la comunidad gitana, con un jefe a cargo de la asignación de roles y el resto que se dividía tareas. Durante las primeras horas de la noche determinaban los pasos a seguir y durante la madrugada operaban en los barrios de Belgrano, Saavedra y Villa Urquiza, llamando a víctimas seleccionadas en base a información previa. La cual la sacan de bases de datos públicas, como ser las guías de teléfono, donde hay un teléfono a nombre de una persona, y o a veces hacen llamados previos, muchos antes de la operación, donde preguntan por si vive alguien o tal cual o otra persona y van sacando datos. Porque en la esquina más adelante de una garita está el hombre adentro. Y una cuadra más un patrullero que después y chocó parado y para atrás no sé, déjame que dé la vuelta y veo bien ahora. La justicia ordenó 7 allanamientos en Floresta, Villa del Parque y Devoto, donde secuestraron parte del botín y vehículos de alta gama. Efectivamente, no solamente encontramos producto del delito, como alhajas, joyas, anillos, oro, dinero, todo producto de la entrega para el rescate de la víctima que no existe, sino que también logramos secuestrar más de 30 equipos de comunicación, vehículos importantes, y otros elementos, documentación probativos del delito. El paso cercano a Puerto Rico del huracán Gonzalo no afectó prácticamente el transcurso de la vida en la zona sureste de ese país. Alberto Rullán hizo un recorrido por varios municipios y nos cuenta qué encontró. En el restaurante Bellavista en Maunabo, sus dueños disfrutaban precisamente de eso, en espera de que Gonzalo no arruinara su día feriado. ¿No viene nada? Bueno, confiamos, ¿verdad? Y creemos que Dios que no venga, porque imagínate, esto está malo, con una tormenta encima. El mar en Maunabo no lucía más bravo que lo que usualmente está. Los surfers no habían llegado todavía a la playa California. Luis aplastaba las latas que había recogido sin escuchar noticias de la tormenta. Usted está siguiendo su rutina como cualquier otro día. Así es. Lo veo bastante tranquilo. Sí, así es. Así es, recuerda la latita aquí y allá. Y la mayor preocupación en estas zonas es la posible interrupción de energía eléctrica. Por eso la autoridad envió varias brigadas para realizar desganches y despejar las líneas. En este caso es una línea de sobre 4.000 voltios que si le cae un árbol o una rama encima dejaría a miles de personas sin servicio de luz. El movimiento en las estaciones de gasolina en la zona sureste era tradicional para un día feriado. No había ni histeria ni desespero. La lluvia es buena, pero nada, viendo que llovió recientemente y todo eso, que posiblemente pues los deslizes de arena y todo eso, pero nada, por lo menos aquí en Maunabo creo que estamos bien. En Patillas algunos no permitieron que la cercanía de Gonzalo les dañara su día de playa. En Yabucoa, el municipio recogía escombros y ramas que pudieran convertirse en proyectiles. Durante todo el año hemos estado trabajando la limpieza de los canales en unión a la autoridad de tierra, que ellos han destacado una excavadora aquí y en un acuerdo colaborativo pues hemos estado durante todo el año limpiando esos canales y esperamos que ese no sea uno de los problemas mayores. La escuela superior fue habilitada como refugio para recibir hasta 70 personas, pero aquí casi todos prefieren irse con familiares en momentos de peligro. Alberto Rullán, Noticentro. En Tarapoto, en Perú, pasó algo insólito y es que un hombre al que creían muerto apareció vivito y coleando para sorpresa de su familia. Veamos el desenlace de esta historia. Llora sin consuelo al ver el supuesto cuerpo sin vida de su hijo. Pese a que no lo había reconocido, esta madre, junto a otros familiares, protagonizaron dolorosas escenas al dar por hecho la muerte de Carlos Saavedra Mego. Sin embargo, el alma le regresó al cuerpo a este grupo de personas al ver caminando al supuesto fallecido. Y es que la similitud en su ropa hizo que se confundiesen las identidades.
Las causas que provocaron el deceso del occiso, que fue encontrado en un canal de regadío en Tarapoto, aún son investigadas. Igualito parece. Una difícil experiencia para Saavedra, que afirmó que es la segunda vez que lo confunden con un muerto. En tanto, el cadáver fue llevado hasta la morgue del distrito de Morales para las diligencias respectivas. Y los dejo con el último video promocional de por qué elegir nuestra isla de Aruba como el destino para tener unas lindas vacaciones familiares. Esto fue Pulso Latino por el día de hoy. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.